buenos días, amigos y hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día domingo de resurrección, le damos gracias a Dios por su resurrección que nos habla a la luz de su palabra. Permítanme invitarles para leer 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. La palabra del Señor nos dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La palabra del Señor nos muestra claramente que la garantía de nuestra salvación es su resurrección. Gracias al Señor, porque esa tumba está vacía y esa es la garantía de nuestra salvación. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias, amantísimo Señor, por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque esa tumba vacía, mi amado Señor, donde Cristo Jesús fue depositado, ahí está vacía y es la garantía de nuestra salvación. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Ahora te pido, Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida, háblanos, Señor, e enséñanos, mi Dios, el camino en que debemos seguir en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.
Voy a darle paso al pastor César Parrales, que trae el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Buenos días, que el Señor les bendiga a ustedes, a los que están presentes y también los que están tras las cámaras, los que están conectados por las redes sociales. De seguro el Señor tiene grandes cosas para nosotros en este día. Así que quiero darle las gracias a Dios porque a pesar de las adversidades que estamos pasando como país, Dios ha sido tan bondadoso, Dios ha sido tan misericordioso. Quiero invitarles a que usted abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, por favor. Si usted puede buscar ahí en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, desde el verso 20 en adelante. Quiero leer con ustedes la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en este tiempo. Dios Todopoderoso, en esta mañana, en este tiempo, quiero darte las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por los hermanos y amigos que están conectados, escuchando tu palabra. Junto a ellos quiero darte las gracias, Señor, porque tú resucitaste en la cruz del Calvario, porque tú diste esa gran victoria a la muerte, Señor. Y es por eso que en este tiempo te honramos, te bendecimos y queremos pedirte que tú hagas nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu palabra llegue al lugar que tenga que llegar bajo tu gracia, Señor. Úsanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este tiempo quiero hablar con respecto a las bendiciones de la resurrección. Son famosas las pirámides egipcias, me imagino que usted habrá escuchado alguna vez de esto, porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios, de los faraones en ese entonces. La abadía de Wittenberg en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los hombres nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, distrito de Columbia, en Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que los acabo de mencionar, existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos. Y atraen los visitantes por lo que contienen, mientras que la tumba del Señor Jesucristo es famosa por lo que no contiene. Y quiero hablarle de eso porque la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Y esa situación nos trajo muchas bendiciones a nosotros, que quiero verlas junto con usted en esta mañana. Y quiero que vaya a la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 4, donde veremos las bendiciones del Señor. Y en primer lugar, esa bendición es que demuestra que el Evangelio es verdadero. Y note lo que dice la palabra del Señor. En el verso 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio, escuchen, el Evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es que la resurrección del Señor Jesús es la parte fundamental
para la proclamación del Evangelio. Si nosotros tenemos claro esto, es que significa que nuestro Dios tiene el poder para salvar vidas. Si la resurrección no se hubiera dado en el Señor Jesucristo, si no hubiera sido la primicia de su resurrección, es decir, en que volvió a vivir y no a morir por siempre, esto significa que Él tiene ese poder para cambiar. El verso 4 de primera carta de los Corintios dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que Él ya había predestinado, lo que Él ya había declarado. Y dice la palabra, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y esto es lo que me llama mucho la atención, conforme a su misma palabra. ¿Qué es el Evangelio? Es quizá la pregunta más importante que una persona puede hacerse o debe hacerse íntimamente entre Dios y la persona. Y la respuesta es tan clara, es tan sencilla, que a veces le hemos pasado por alto. Pero la respuesta es que es el plan que Dios ha diseñado para salvar al hombre de su pecado y de la separación eterna. Por eso es que el verso 2 dice algo interesante. Mira lo que dice el verso 2 de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Es que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, a la humanidad entera, que el único que puede cambiar y transformar la vida se llama Jesucristo. Y por medio del Evangelio, ese Evangelio que tiene el poder para cambiar, para transformar vida, de la cual nosotros, sus hijos, somos parte, en el nombre de Jesús. El Evangelio de Salvación tiene algo muy rescatable. Tiene dos elementos principales. Tiene dos cosas que a nosotros tiene que llamarnos la atención. En primer lugar, el Evangelio es arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo que yo estaba haciendo o dejar de hacer lo malo que usted estaba realizando. Significa que lo dejamos atrás y no lo volvemos, a realizar. Y no lo realizamos porque nos hemos arrepentido bajo la gracia de Dios. Y eso significa que el arrepentimiento es un cambio de actitud, que el arrepentimiento es un cambio de vida en el nombre del Dios Todopoderoso. Y la segunda cosa que es importante también, que nosotros podamos recordarla en este tiempo, es que la segunda parte es creer por medio de la fe. Y el creer por medio de la fe es decirle al Señor que estamos totalmente de acuerdo, que estamos seguros de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El creer en Cristo Jesús es poner toda nuestra confianza en Él. Como por ejemplo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, podemos decir, aunque la higuera no dé su fruto, nosotros confiamos en Cristo Jesús. El creer en Jesús es mucho más allá. Es decirle, Señor, mi vida o nuestra vida está bajo tu dirección. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 47, hay algo que llama mucho la atención, que el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando se apareció después de la resurrección. Le dijo en Lucas, capítulo 24, verso 47. Lea conmigo. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿y qué más dice? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y qué lindo que la palabra del Señor nos habla. El mismo Señor Jesús nos dice, es necesario que el Evangelio sea predicado, pero en dos maneras, que sea para el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y esas dos cosas, cuando las hacemos creyendo en Cristo Jesús, hay bendición en el nombre de Dios. Y es por eso que nosotros podemos decir que una de las bendiciones que nos ha dado la resurrección es que demuestra que el Evangelio es verdadero,
que el Evangelio es poder, como le dijo Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a nosotros, los gentiles. La resurrección del Señor Jesús es la base del Evangelio. Por eso es que los creyentes le adoramos. Es por eso que los creyentes le damos gracias, porque resucitó venciendo a la muerte, dándonos la esperanza de que el Evangelio es el que puede cambiar y transformar vidas en el nombre de Jesús. Te pregunto, o le pregunto allí donde usted está, mi hermano y amigo. ¿Usted le podía dar gracias a Dios porque nos ha dado el Evangelio para perdón de nuestros pecados? Y de seguro que sí, nos gozamos, nos alegramos. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte eterna. Y esta es una bendición. Y todos pueden ser parte de esto, si se arrepienten y creen en Jesús como el Salvador personal de su vida. Amigo, con todo el respeto que estás allá escuchándonos, le quiero preguntar algo. Amigo, ¿eres libre de la muerte eterna? ¿Eres libre de la muerte eterna? Si no estás a tiempo de tomar el Evangelio de salvación en su vida y decirlo con toda la convicción que ama a Jesucristo, que está seguro que le ha perdonado sus pecados y de seguro su vida va a ser diferente en el nombre de Jesús. Así como hace mucho tiempo atrás, a nosotros los creyentes, Dios nos tomó de una manera específica y ha cambiado y transformado nuestras vidas en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3, el verso 24, donde veremos la segunda bendición que Dios nos ha dado por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero leer con usted, si me puede seguir, en Romanos capítulo 3, verso 24 al 25, que dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene? ¿Sí? Bueno, juntos. Siendo justificados, que dice la palabra, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué interesante que Dios nos da esta bendición. Nos ha dado. Dice que somos justificados ante Dios. Justificados ante Dios es algo interesante que nosotros notemos. Por causa de nuestros propios pecados, la humanidad está separada de Dios y por sí sola es incapaz de tener una relación con Dios, porque quebrantamos su pacto, porque quebrantamos su ley, porque la palabra del Señor mismo nos enseña que no hay justo ni aún uno. Y es por eso que el Señor Jesús tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario y nos dio una de las grandes bendiciones de resucitar. Venció a la muerte. Y dice su palabra que Él resucitó para que usted y yo seamos justificados. Y la palabra del Señor lo dice en Efesios capítulo 3. Si me acompaña sería genial. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, el verso 3. Note lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 3. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Entre los cuales también todos nosotros, es decir, todos, dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que si nosotros teníamos esa situación de ser hijos de la ira, nosotros no teníamos una esperanza, porque delante del Señor no podíamos presentarnos, no porque la situación era tan complicada, porque las tinieblas y la luz no se pueden juntar. Pero la pregunta aquí es interesante.
¿Qué es la justificación? La justificación es lo que Dios confiere u otorga a los hombres por medio del Señor Jesucristo. Es decir, redención, liberación de la culpabilidad y poder del pecado. Es decir, que si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, Él nos justifica, nos pone delante de la presencia del Señor y nos considera limpios por la sangre del Cordero. Justificación significa absolver. Como cuando usted va a un juzgado y saben que es culpable, pero llega el juez y lo absuelve y le dice, yo te declaro justo. ¿Sí? No tienes nada más que hacer, te declaro justo, estás libre. Y el mismo juez hace una sentencia favorable en un juicio. Y es lo que el Señor hizo cuando resucitó de los muertos. Nos justificó y hizo una sentencia favorable en nuestras vidas. Y esa es una bendición grande, esa es una bendición maravillosa. Y en segunda carta a los Corintios, si tú me acompañas, mi querido amigo, hermano, si usted me acompaña, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 21, mire lo que dice la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, por el pecado nuestro, dice que el Señor se hizo pecado. No es que pecó, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Y qué bendición. Usted y yo, delante de la presencia, por creer en Cristo, somos justos. Y qué bendición de saber que somos justos bajo la gracia del Señor. Pero la justicia de Dios puede llegar a una persona por medio de la fe en el Señor Jesús. No es que llega por así nomás. No, la justicia de Dios se va a hacer efectiva, o esa justificación de Dios se va a hacer efectiva en la vida de una persona cuando ella acepta a Jesús como su Salvador personal. Y note lo que dice Romanos capítulo 3, verso 2. Si usted me acompaña, Romanos capítulo 3, verso 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Amigo, hermano, quienes nos están escuchando, miren, no hay diferencia para el Señor. Lo que el Señor anhela es que nuestras vidas tengan un corazón arrepentido, creyendo, y mucha gente va a ser justificada por el poder de Dios. Y esta es la bendición que Dios está dando en este tiempo. Es la bendición misma que el Señor nos dio en la resurrección de los muertos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es bueno recordar que la justificación tiene 3 pasos. El primero es posicional, es decir, cuando creemos en Jesús. Es el primero, posicional. Es decir, que nosotros delante de Dios somos justificados, somos justos delante de Dios. No por nosotros, sino porque Dios nos ve por medio del Señor Jesucristo. La segunda justificación es progresiva, es decir, día a día. Cada paso que yo dé diario, tengo que irme moldeándome a lo que es la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día tengo que morir, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Cada día yo tengo que dejar, cada día usted tiene que dejar. Cada día tenemos que ser conforme a la imagen del Dios Todopoderoso. Y la tercera será una justificación perfecta, cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve a la patria celestial. ¿Sabe? Porque la palabra del Señor nos dice que allá no entrará ninguna cosa inmunda. Es decir, que entrará
todo lo que es puro, todo lo limpio. Y eso es una gran bendición. Y esta es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. No solo para los creyentes, sino también para ustedes, mis queridos amigos, mis apreciados amigos. La pregunta sería, amigo, ¿desea usted ser justificado? ¿Desea usted ser transformado por el poder de Dios? ¿Desea usted tomar esa bendición que viene de parte de Dios? Entonces, permítale que el Señor Jesús sea el dueño de su vida y de todas sus acciones. Y entonces va a haber una bendición extraordinaria en su vida. No importa si las adversidades nos están abrumando. Lo importante es que tenemos una justificación, en Cristo Jesús, y entonces hay victoria. Y quiero ir con la ayuda del Señor a la última bendición en esta mañana, que trataremos de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué tal si vamos a primera carta a los Tesalonicenses? Por favor, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Si usted lo encuentra allí, sería estupendo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Mire, otra de las bendiciones que Dios nos da es que la resurrección tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El Señor resucitó. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban un poco temerosos y Jesús iba ascendiendo al cielo? Y dice que dos ángeles estaban allí, o dos hombres vestidos de blanco. Los apóstoles estaban temerosos y ellos le dijeron: así como ves ir al Hijo de Dios, así vendrá. Y la Biblia dice en Apocalipsis que todo ojo le verá. Y una de las bendiciones de la resurrección es que Cristo viene por segunda vez. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, precederemos a los que durmieron. Y note lo que la palabra del Señor le dice. Pablo, el apóstol, les dice a la iglesia de Tesalónica, le dice que no quieren que ignoren los detalles o los pormenores de la doctrina de la segunda venida de Cristo, que está ligada con la resurrección de los muertos. Estas dos cosas van juntas. Van a darse simultáneamente y vamos a ver cómo se relaciona la venida del Señor con la resurrección de los muertos. ¿Por qué no quiere Pablo que los hermanos en Tesalónica ignoren acerca de los que duermen? ¿Saben para qué? Porque dice la palabra del Señor algo interesante: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Y permítame explicarle un momentito. ¿Quiénes son los otros? Y usted puede darse cuenta de algo aquí que va a llamar mucho la atención. Los otros a los que se refiere el apóstol Pablo son los que no conocen al Señor Jesucristo. Es decir, son los que no tienen esperanza de la resurrección, porque no tienen al Cristo resucitado en sus vidas. Y es importante porque hay una esperanza en Cristo Jesús. Si Jesús resucitó, sus hijos van a resucitar. Y en Hechos, capítulo 24, verso 15, si usted lo busca en Hechos, capítulo 24, el verso 15, mis queridos hermanos, para que usted y yo tengamos en cuenta lo que la palabra del Señor nos está diciendo en Hechos capítulo 4, el verso 20, el verso 15. ¿Lo tiene? Va a leer conmigo con la ayuda del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Teniendo esperanza
en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. La segunda venida tiene que ver también con la resurrección. La resurrección de Cristo nos da y nos abre. Dice, así la resurrección de los muertos como de los justos e injustos. Es decir, los justos son aquellos que, lo dice la misma palabra, han sido justificados por la sangre de Cristo. Y los injustos son aquellos que han despreciado la primera bendición que hablamos, que han despreciado el evangelio de salvación. Y cuando venga Cristo por segunda vez, así como Él resucitó, Él también resucitará a sus hijos. Dice la palabra, resucitará a los justos e injustos. A los justos para vida eterna y a los injustos para muerte eterna. Entonces, Pablo está enseñando acerca de esto para que nos consolemos nosotros mismos. Hermanos, cuando perdemos a un ser querido, qué bueno es saber si murió en Cristo. En estos días murió un compañero nuestro del seminario y para mí fue un dolor tremendo. Pero si algo nos consoló, no solamente a mi vida, sino a la vida de mi esposa. Y de seguro a los demás compañeros. Si algo nos consoló, es que lo veremos en la patria celestial con Cristo Jesús. Es cierto que a cada uno de nosotros, cuando nos fallece o nos muere un ser querido, uno puede llorar y llora y debe de hacerlo. ¿A quién no le duele? ¿A quién no nos duele si a un ser querido, un ser amado, se nos muere? ¿Quién no se resiente del hecho de que alguien que amamos no lo vayamos a ver más en este mundo? Nos duele que no lo podamos ver. Pero dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le estaba enseñando a los hermanos en Tesalónica y le decía en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que mueren en Cristo tienen esperanza, porque déjeme decirle que después de la muerte no hay esperanza para los que no han buscado de Jesucristo. Y es por eso que en este tiempo de resurrección que estamos recordando, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, yo no quiero que ustedes se entristezcan. No importa si pierden un familiar, aunque suena fácil decirlo, lo importante es que lo veremos en la patria celestial. Es legítimo llorar y yo creo que hasta es saludable inclusive hacerlo. Pero lo que la Biblia nos dice es que el llanto del hijo o de la hija de Dios es un llanto que está teñido de esperanza. Cuando el creyente llora, cuando las lágrimas recorren su rostro, puede decir que también son ese lagrimar de una esperanza en Cristo Jesús. De que nos ha dolido que se haya ido, sí es cierto, pero nos consuela que estará en la patria celestial con Cristo Jesús. Que también es cierto que cuando Jesucristo venga por segunda vez, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así lo dice la palabra del Señor en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendición es saber lo que la palabra del Señor nos expresa a cada uno de nosotros. Como le dije hace un momento, es un llanto que uno sabe que a esa persona que está o que ha fallecido, uno sabe que el cuerpo está acá, pero que el alma está con el Señor Jesús. Y esa es una situación, como le dice el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuán importante es la resurrección del Señor Jesucristo. Y en este tiempo, mis queridos amigos y hermanos, es bueno que nosotros recordemos las bendiciones que el Señor nos ha dado. En primero, la resurrección del Señor Jesucristo
demuestra que el Evangelio es verdadero. Demuestra que el Evangelio es poder de Dios. También nos demuestra la resurrección del Señor Jesucristo, que somos justificados por medio del Señor Jesucristo. Y también nos demuestra que Jesucristo viene por segunda vez. La pregunta sería, ¿estamos preparados? Porque el Señor Jesucristo no vendrá. Escúcheme, el Señor Jesucristo ya no viene a salvar. El Señor Jesucristo viene a llevar a todos los que creen en su nombre. Y es por eso que en este tiempo te hacemos un llamado, amigo. Un llamado a que busques de la presencia del Señor. Un llamado a que le puedas decir, yo me arrepiento, creo en Jesucristo y viviré una vida que honre el nombre de Jesús. Y si hay también por allí algunos hermanos que tal vez están un poco alejados, el Señor nos ha dicho que Él nos ha justificado y que necesitamos vivir una vida que honre el nombre del Señor. Y creo que podemos decir en esta mañana, bendito nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? Y también podemos decir, bendito el nombre del Señor que resucitó de entre los muertos, para que usted y yo podamos tener una vida y vida en abundancia. Amigo, hermano, no desprecie lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Su resurrección nos ha traído bendiciones, y no solamente bendiciones efímeras, sino unas bendiciones que son por siempre y para siempre. Acompáñame, orémosle al Señor. Padre, muchas gracias en este tiempo por hablarnos a nuestra vida. Bendito tu nombre, Señor, porque resucitaste. Bendito tu nombre, Señor, porque la tumba está vacía. Porque el sepulcro no pudo detenerte, Señor. Porque el sepulcro no pudo detener tanta bendición o tantas bendiciones para nuestras vidas. Por eso en este tiempo honro tu nombre junto a los que nos están escuchando, junto a los que están aquí presentes, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres grande en misericordia. Solo tú mereces la honra y la gloria. Y creemos firmemente que tú vienes por tu iglesia, Señor. Manténnos preparados, manténnos firmes y seguros de saber que tú vienes. Y a los que aún no te conocen, Señor, permite que tu Espíritu Santo toque sus corazones y haga una obra extraordinaria, como lo hiciste alguna vez con todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Muchísimas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra que Dios ha preparado por medio de su siervo en esta mañana para alimentarnos, fortalecernos y guiarnos. La Iglesia Alianza Maranata le invita a visitarnos en las redes sociales como es YouTube, Facebook, para por medio de estos medios llevar el mensaje de su palabra, mensaje que fortalece el alma, que nos guía, que nos orienta y cambiará su vida para vida eterna por medio de su palabra. Gracias al Señor porque su palabra es como el agua fresca para el alma, que nos da un refrigerio para nuestra vida. Los invitamos para que estemos siempre participando de estos mensajes de la palabra del Señor. Dios los bendiga y vamos a despedirnos con un tiempo de oración, con un momento de oración. Gracias, Padre eterno, porque tu amor es incomparable, Señor. Oh Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y nuestra salvación es segura, nuestra vida eterna, nuestra esperanza es segura, porque tu palabra es verdad y en ella estamos, mi Dios, seguros. Te adoramos y te damos gracias por esta mañana. Pedimos tu bendición para los oyentes en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.